Hoy vamos a analizar Yo confieso de Hitchcock, pero de una forma un poco distinta, no tanto como un thriller. La vamos a ver como lo que realmente es, una especie de autopsia social, una cápsula del tiempo de un mundo que estaba a punto de desaparecer. Y la clave para entenderla, de verdad, está en su dilema central. El corazón de la película es el sacrificio del padre Logan. Es un acto que hoy, la verdad, nos cuesta mucho entender. O sea, ¿está dispuesto a morir antes que romper el secreto de confesión para salvar a un asesino? Entender por qué alguien haría algo así es la clave para descifrar toda la película. Y esta es la gran pregunta, ¿no? No se trata de si la trama nos gusta más o menos, sino de por qué su lógica moral nos parece de otro planeta. La respuesta no está tanto en el guión, sino en el mundo que hizo posible que esta historia se contara. Venga, pues para resolver este misterio vamos a seguir dos pistas que son fundamentales. Primero, la mente que lo ideó todo, Alfred Hitchcock, y segundo, el lugar tan particular que eligió para contarla, el Quebec de los años 50. Y esto es crucial, de verdad. Hitchcock no era un director religioso, pero es que creció dentro del catolicismo. Para él, cosas como el ritual o el secreto inquebrantable de la confesión no eran conceptos abstractos, los había vivido, entendía su peso de una forma que alguien de fuera de esa cultura, pues sencillamente no podría. Fijaos en el contraste. Por un lado, el mundo católico, con sus jerarquías y sus sacramentos. Por otro, el protestante, mucho más centrado en la fe individual. Hitchcock vivió justo en medio de esos dos mundos, y esa tensión es lo que le dio una sensibilidad única para poder contar esta historia. Y con esa sensibilidad, ¿dónde aterriza? En Quebec. Y uno se pregunta, ¿por qué allí? Pues porque en los años 50 Quebec era el laboratorio perfecto. Era una sociedad francófona y catoliquísima, que casi como un mecanismo de defensa cultural se había aferrado a la Iglesia con uñas y dientes. Allí la religión no era solo una cuestión de fe, era una seña de identidad. Y aquí viene el dato clave que lo une todo. La película se rodó solo 10 años antes de la Revolución Tranquila de Quebec. Un proceso de secularización masivo que en poquísimo tiempo desmontó casi todo el poder de la Iglesia. Hitchcock, sin saberlo, estaba filmando un mundo en las vísperas de su propia extinción. Pasemos ahora a la teoría que para mí lo conecta todo. Ojo, la película no va sobre este cambio social, sino que es un síntoma de que estaba ocurriendo. Y el concepto clave para entender esto es lo que se conoce como la erosión de los grandes sistemas de sentido. Suena un poco académico, pero en el fondo es sencillo. Es el paso de un mundo que cree en grandes verdades colectivas que vienen dadas a un mundo donde cada persona busca o construye la suya propia. La religión o la patria, de repente, dejan de ser la respuesta automática para todo el mundo. La mejor forma de entenderlo es la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Ser religioso implica seguir un sistema, una estructura compartida. Ser espiritual es más una búsqueda personal. Pues bien, Yo confieso pilla a la sociedad justo en ese momento de transición, en ese punto intermedio. Vale, tenemos la teoría. Suena bien, pero ¿dónde están las pruebas de esto, en la película o en cómo fue recibida? Pues lo interesante es que la película está llena de estas grietas, de estas tensiones que demuestran que la sociedad estaba efectivamente en ese punto medio. Pensemos en esto un momento. 30 años antes, esta historia habría sido imposible de contar, y hoy, para mucha gente, es ilógica. Pero en los años 50 era el momento perfecto. El público todavía entendía el peso del sacramento, pero ya podía aceptar la idea de que un cura, como ser humano, pudiera ser sospechoso de algo. La censura es una prueba fantástica de esta tensión. El sistema todavía era fuerte, claro. Prohibieron besos, cualquier romance explícito e incluso la película entera en el propio Quebec. Pero el simple hecho de que se planteara la discusión ya era una grieta en el muro, una señal clara de que las cosas estaban cambiando. Y este choque lo vemos perfectamente encarnado en los dos protagonistas. Es que son dos lógicas que ya no se entienden entre sí. Para el detective Larroux, que es un hombre moderno, lo que importa es la prueba, la lógica. El secreto de confesión le parece una superstición. Si Logan no habla, es porque es culpable. Punto. Esta frase lo resume absolutamente todo. Mientras que el fiscal, que representa al viejo mundo, dice que es inconcebible, el detective le contesta con toda la calma del mundo que es perfectamente plausible. En esas dos palabras están chocando dos épocas, dos formas completamente distintas de ver el mundo. Y, como era de esperar, la reacción del público de la época reflejó esta misma división. Por un lado, tenías a la gente ofendida por el simple hecho de dudar de un sacerdote. Por otro, a gente que ya pensaba que era ridículo que se sacrificara por un asesino. Esta división no es para nada casual. Es el retrato de una sociedad atrapada entre dos sistemas de valores. Y es aquí donde todas las pistas se encajan. Si unimos el contexto de Hitchcock, el escenario de Quebec
Y todas estas tensiones que vemos en la película, la revelación es que, yo confieso, es mucho, pero mucho más que un thriller. El punto crucial es este. La película funciona como un sismógrafo. No causa el terremoto, pero detecta los temblores de una sociedad mucho antes de que se produzca. Pone en escena las preguntas sobre la fe, la ley y la moral que la sociedad de Quebec se haría de forma masiva solo una década después. A ver, es importante diferenciar esto. El motor de la historia, lo que la mueve, sigue siendo algo muy emocional, un secreto, un amor del pasado, un dilema moral. El contexto social no es la causa de la película, pero sí es la condición que permite que esta historia con un cura en el centro se pueda contar sin ser ni una blasfemia ni una ridiculez. Y esa es la conclusión. La película es un retrato increíblemente preciso y hasta un poco melancólico de toda una forma de entender el mundo, de un universo moral con sus propias reglas, capturado justo en el instante antes de que desapareciera para siempre. Así que, con todo esto en mente, no podemos terminar sin plantear una última reflexión. Una que creo que lo cambia todo sobre cómo vemos esta película hoy en día. La pregunta queda en el aire. ¿Nos parece una historia anticuada porque ya no compartimos sus códigos? ¿O, por el contrario, se vuelve todavía más fascinante, como si fuera un viaje a una mentalidad casi alienígena, un testimonio de cómo cambian las verdades que sostienen a una sociedad? La respuesta quizá cambia por completo la forma en que vemos esta película para siempre.